Bien, mis amados hermanos, en esta tarde he intitulado a mi sermón La conversión de Saulo de Tarso. La conversión de Saulo de Tarso. Y está basado en el libro de los Hechos, el capítulo 9. Así que tengan sus Biblias abiertas en este pasaje de la palabra, hermanos, para que podamos ir avanzando por ella. Hermanos, muchas veces cuando compartimos el evangelio con personas escépticas, o más aún cuando las personas no solo no creen, pero reaccionan con violencia y enojo, muy pronto decidimos que no son dignas de recibir el mensaje de salvación y dejamos de hablarles de él. Se nos olvida que nuestro Dios es especialista en tratar con corazones duros. Muchos hombres crueles y sanguinarios han sido transformados a lo largo de la historia en hombres de bien por el poder de Dios. Uno de ellos fue Saulo de Tarso, uno de los más crueles enemigos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que dio su voto para que muchos cristianos fueran ejecutados. Arrastró a hombres y mujeres para ponerlos en la cárcel y decidió exterminar a todos los cristianos, para lo que pidió autorización a las autoridades del templo por el gran odio que tenía anidado en su corazón. Fíjense, Saulo de Tarso, hermanos, desencadenó su odio contra los cristianos. Sus acciones eran decididas y contundentes. Eso nos lo dice Hechos 9, 1 y 2. Fíjense cómo dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, hermanos, no vacilaba, sino que en serio quería exterminar al cristianismo. Tenía la convicción de que el cristianismo era una aberración. Hoy día también muchos alrededor del mundo están día a día desencadenando su odio contra la iglesia de Jesucristo, porque la consideran una aberración. Pero confiemos, pues ellos solo están cumpliendo lo que nuestro Señor profetizó sobre los días que precederían a su gloriosa segunda venida a nuestra tierra. Detrás del odio de las personas, sin duda está Satanás, el enemigo de Dios, quien desea destruirnos del todo. Pero por supuesto, mis hermanos, Dios no se lo permitirá. Saulo de Tarso, hermanos, fue confrontado por nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Sí, hermanos, él ya iba con las cartas y con toda la autorización para prender a los cristianos y traerlos prisioneros a la cárcel en Jerusalén. Iba muy contento allí con sus ayudantes rumbo a Damasco. Pero, hermanos, el Señor Jesús llegó a la vida de Saulo en el momento menos esperado. Él se dirigía a Damasco para buscar y arrestar a los cristianos,
Pero nuestro Señor tenía otros planes para su vida. En Hechos 9, 3 al 6 lo dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí aprendemos, mis hermanos, que en nuestras vidas como cristianos sucederá no lo que nosotros queremos o anhelamos, sino lo que Dios tiene predeterminado para nosotros. Porque cuando tú le entregas tu vida a Dios, también le entregas la dirección de tu vida. Pero ten por seguro que bajo la dirección de Dios lograrás, hermanos, cientos de metas más y mejores que bajo tu propia dirección. Por eso es tan importante que en cada decisión tome siempre en cuenta a nuestro Dios. Y no te asombres si llevando un rumbo determinado, el Señor repentinamente te lo cambia. Así trabaja Él. Hermanos, yo me acuerdo que cuando salí de la preparatoria, mi plan era ser médico, hermanos. Y fui al propedéutico, al curso propedéutico, para tomar todas las clases para el examen de admisión en la escuela de medicina. Y hermanos, lo pasé, el propedéutico. Éramos, hermanos, como 5,000 aspirantes y nomás iban a recibir, creo que a 1,000. Así que estaba bien difícil, hermanos. Y el día que sacaron las listas de los que habían pasado el examen, todos nos presentamos, los 5,000. Todos buscando ahí en las listas larguísimas su nombre. Y cuando yo vi ahí mi nombre, hermanos, me puse a pegar de brincos, a saltar así literalmente. Hagan de cuenta como cuando la selección mete un gol así. Hombre, yo sentí, pero dije, la hice. Y sí, hermanos, todo un año estuve en la facultad. Pero el Señor tenía otros planes para mi vida. Y en un culto, en una iglesia, así como ahorita, hermanos, yo asistí a un culto. Y ay, cómo recuerdo ese predicador, hermanos, que con tanta seguridad empezó a decir: tú me decía. Él le hablaba a todos, pero yo sentía que me estaba hablando a mí. Tú debes dejar lo que estás haciendo. Debes dejar todo y entregarle tu vida al Señor, porque Él te necesita. Y no era mi iglesia. Yo había ido a esa iglesia para dar un anuncio, invitar a los jóvenes a una actividad juvenil que íbamos a tener. Pero ese predicador era tan duro, hermano. Y no me van a creer, pero 7 que fuimos a esa predicación, a dar ese anuncio, los 7 dejamos todo y nos fuimos a estudiar al seminario. Yo regresé con una convicción tan grande, hermanos, pero yo experimenté ahí cómo Dios puede cambiar todo el rumbo de tu vida. Hermanos, y miren ahora, mírenme a mí, ya tengo 38 años predicando el evangelio.
38 años. Y yo lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, hermanos, porque es mi deleite, es mi convicción predicar la palabra de Dios. Y mi madre quería que fuera médico porque ella fue la administradora del hospital por 39 años, hermano. Entonces yo crecí entre médicos, entre enfermeras, en la farmacia, en el conmutador, en la cocina del hospital, los cuneros. Hombre, yo sabía todo del hospital. Así que ese era mi destino. Pero el Señor tenía otro plan para mi vida. Así que no te asombres, hermano, si tú tienes un plan y el Señor te lo cambia, porque así le pasó a Saulo de Tarso también. El Señor Jesucristo mostró a Saulo su gran poder. Lo privó de la vista para que abandonara sus planes de perseguir a los cristianos y para que tuviera tiempo para meditar en lo que estaba pasando. Fíjense allí en Hechos 9 del 7 al 9 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Imagínense que se quede ciego de repente. Por 3 días no vio nada. Imagino que estaba bien desanimado. No tuvo ganas ni de comer ni de beber nada, porque se había quedado ciego. Hermanos, el Señor preparó a su siervo Ananías para que ministrara con el poder de Dios a Saulo de Tarso. Ananías fue instruido por el Señor. Eso lo dice en Hechos 9 del 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías entonces, hermanos, expresó su preocupación. Versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero entonces el Señor, hermanos, instó a Ananías a superar sus temores y a obedecer su mandato. Versículos 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para el cristiano, hermanos, debe ser más importante obedecer al Señor que cualquier preocupación que llegue a su vida, por causa del ministerio que tenga que hacer. Y esto, aún sin realizarlo, pueda resultar en cualquier tipo de peligro, sufrimiento, dolor o aún la misma muerte, aún sin realizar
el mandato de Dios te lleve a la misma muerte, tú debes obedecer al Señor. Saulo de Tarso, hermanos, experimentó el gran poder de Dios recibiendo la vista y se convirtió a Cristo. Ananías fue el instrumento usado por Dios. En el versículo 17 y 18 lo dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué? Fue bautizado. Gloria a Dios, hermano. La conversión de Saulo de Tarso a Cristo produjo una transformación tan grande y maravillosa en él, hermanos. En lugar de seguir persiguiendo a los discípulos del Señor Jesucristo, se añadió a ellos. En Hechos 9:19 lo dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En lugar de atacar a Cristo, lo empezó a predicar y a enseñar con gran autoridad y poder en las sinagogas. En el versículo 20 y 22 dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vean ustedes qué transformación tan grande. Un hombre que había ido, hermanos, para exterminar a los cristianos. Y ahora, hermanos, predicaba con un poder que tenía confundidos totalmente a los judíos. Porque él, hermanos, les demostraba que Jesús era el Cristo. Su consagración a la causa de Cristo y del Evangelio produjo los celos y los más bajos pensamientos e intenciones en los judíos de Damasco. Ellos, hermanos, decidieron matar a Saulo. Dice en el versículo 23 y 24: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Así que pusieron ahí una guardia en las puertas de la ciudad de Damasco, hermano, para que cuando pasara Saulo por ahí lo ejecutaran inmediatamente. Estaban llenos de celos, llenos de envidia, llenos de odio en contra de Saulo de Tarso, porque ya él se había hecho un gran cristiano. Entonces, hermanos, nuestro Dios lo libró de ellos. Fíjense lo que dice en el versículo 25: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Lo metieron en una canasta y lo bajaron por el muro de la ciudad para que pudiera irse. Así fue librado Saulo de la muerte. Saulo, hermanos, de Tarso regresó a Jerusalén totalmente transformado. Se había ido de Jerusalén como el más obstinado, firme y cruel enemigo del Señor Jesucristo. Pero regresó como el más fiel, consagrado y leal amigo de Jesucristo.
La nueva actitud de Saulo causó desconcierto en los discípulos, quienes temerosos y conociéndolo muy bien, dudaban de su conversión a Cristo. En el versículo 26 lo dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Bernabé, uno de los hermanos más grandiosos del Nuevo Testamento, hermanos, como vamos a ver más adelante, tuvo que testificar a los apóstoles acerca de su genuina conversión para que fuera aceptado. En el versículo 27 y 28 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Se había ido de Jerusalén a perseguir y a arrestar cristianos, pero ahora hablaba por el poder del Evangelio de Jesucristo. Con gran poder lo hablaba, al grado que los griegos querían matarlo, como los judíos hicieron con Esteban. Pero Dios, a través de los hermanos, lo puso a salvo de sus enemigos. Dice en el versículo 29 y 30: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Para ese momento, mis hermanos, los hermanos esparcidos ya habían llenado todo Judea, todo Galilea y todo Samaria de iglesias cristianas saludables y crecientes, las cuales eran fortalecidas constantemente por el Espíritu Santo. No sabemos cuántas eran, pero dado el enorme territorio mencionado, podemos afirmar que eran muchas. En el 31 lo dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, la iglesia de Damasco en Siria estaba presente, y la obra de Dios se fortalecía con la conversión de Saulo de Tarso. Es verdaderamente maravilloso lo que puede hacer un hombre o una mujer convertidos a Cristo. De hecho, los frutos de nuestra vida son los que van a testificar de que nuestra conversión a Cristo es genuina. Pues cuando no llevamos frutos, mostramos que Dios no está en nosotros. Pues el Señor Jesucristo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Es tiempo de evaluar nuestra conversión, hermanos, y entregarnos verdaderamente a Cristo si no estamos dando los frutos anhelados. El tiempo se acaba, mis hermanos. Por lo tanto, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Testifiquemos para que nuestra nueva iglesia se llene para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, Saulo de Tarso, como vamos a ver, llegó a convertirse en el apóstol Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso, pero después el Señor le llama el apóstol San Pablo. Y ese apóstol Pablo, hermanos, fue el principal misionero de su época.
Escribió casi la mitad del Nuevo Testamento de la Biblia, de los libros del Nuevo Testamento. Y estableció iglesias, hermanos, en todo el imperio romano. Fue un gran hombre de Dios, después de haber sido un cruel perseguidor de la iglesia. Así que, mi hermano, tú no te desanimes cuando tú le hables a alguien y no quieras saber nada, y aún te ofenda y te muestre odio. Síguele insistiendo, síguele hablando, aunque sea escéptico, aunque no quiera creer, tú síguele testificando, porque Dios se especializa en transformar hombres y mujeres que no quieren nada con Él, y los hace los más fuertes y consagrados cristianos. Necesitamos ese tipo de cristianos el día de hoy. Y hermanos, hay muchas bancas aquí en esta iglesia. Hay que llenarlas, hermanos, con la ayuda de Dios. Hay que pedirle a Él que nos ayude para poder testificar de su amor, de su poder, y que muchas personas más vengan a su conocimiento a través de ti y de mí. Que Dios me los bendiga, hermanos.